Ahora pasaremos a la segunda leucemia, mal llamada leucemia mieloide crónica, porque el término preciso sería leucemia granulocítica crónica, porque las células comprometidas son los granulocitos. Y recordemos que los granulocitos son tres: los neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos. Recordemos que la leucemia mieloide crónica está involucrada dentro del gran grupo de los síndromes mieloproliferativos crónicos. Recordemos también que los síndromes mieloproliferativos crónicos se caracterizan porque desde el punto de vista clínico expresan esplenomegalia. Los 4 mieloproliferativos crónicos presentan esplenomegalia. ¿Y debido a qué se presenta esta esplenomegalia? Debido a que la persona forma sangre fuera de la médula ósea. Y este término es conocido como metaplasia mieloide. Entonces la metaplasia mieloide, recordemos, es la formación de sangre fuera de la médula ósea. Y en este caso el órgano más involucrado es el vaso. Por lo tanto, debe haber esplenomegalia en los 4. Los 4 mieloproliferativos crónicos están representados o tienen nombre propio de acuerdo a la célula blanco. Por ejemplo, si es el glóbulo rojo, se llamará policitemia vera. Si es el granulocito, se llamará leucemia mieloide crónica o leucemia granulocítica crónica. Si es la plaqueta, se llamará trombocitosis esencial o primaria, y si es el fibroblasto, se llamará mielofibrosis. En este caso hablaremos de la leucemia mieloide crónica. Entonces, el síndrome de leucemia mieloide crónica es un cuadro mieloproliferativo crónico que toca a las células precursoras, es decir, una célula más madura que la célula madre, una célula ya diferenciada. Por lo tanto, se expresará el cuadro porque en el hemograma encontraremos leucocitosis en diferente grado, con sobre todo granulocitos inmaduros. Recordando que estarán involucrados los 3 granulocitos. Prevalece obviamente la neutrofilia, pero también habrá basofilia y habrá eosinofilia. Además, usualmente hay anemia con trombocitosis y la presencia de esplenomegalia por la metaplasia mieloide que ya hemos explicado. Entonces, en relación a la leucemia mieloide crónica y su etiopatogenia, está usualmente ligada a la exposición a radiación ionizante, pero esta exposición debe tener un periodo de tiempo más o menos largo, comprendido entre los 4 a 11 años. La leucemia mieloide crónica, al ser parte del síndrome mieloproliferativo crónico, usualmente también se presenta en personas mayores. Últimamente, en el Perú, estamos asistiendo al diagnóstico de leucemia mieloide crónica de personas relativamente jóvenes, no relativamente jóvenes, más bien muy jóvenes. El día de hoy, por ejemplo, he visto en consultorio a una chica de 25 años que viene con una gran esplenomegalia, que llega hasta la fosa ilíaca. Las características de este vaso eran obviamente neoplásicas, un vaso duro como una piedra. Estaba pálida, había perdido peso, se le practicó un hemograma y tenía 435.000 leucocitos con 9,5 de hemoglobina y 580.000 plaquetas. Entonces se prueba allí que hay pues leucocitosis, hay anemia y hay trombocitosis. Al hacer el diferencial encontramos blastos, encontramos serie granulocítica en relación a los neutrófilos inmaduros como promielocitos, mielocitos, juveniles, bastones y segmentados, y pocos linfocitos. Obviamente, la sospecha es de una leucemia mieloide crónica. El día de mañana le vamos a practicar un mielograma y a la vez ella va a llevar muestra al INEN para hacerle un estudio de cariotipo y establecer si ella tiene el llamado oncogen BCR-ABL, producto de la alteración cromosómica representada por el cromosoma Filadelfia, del que vamos a hablar más adelante. Entonces, en relación a la etiopatogenia de la leucemia mieloide crónica, también recordemos que la célula comprometida es una célula ya madura, es pluripotencial, no es una célula totipotencial como sucede con la médula ósea en las leucemias agudas, que el 90% o el 95% de estos pacientes tienen una alteración cromosómica característica, que es el cromosoma Filadelfia. Y este cromosoma Filadelfia está representado por el intercambio de material genético recíproco entre el cromosoma número 9 y el cromosoma número 22.
conociendo al proceso como traslocación 922. Esta traslocación 922 origina a un gen quimérico que está representado por el oncogen BCR dado por el material genético del cromosoma 22 unido al oncogen ABL dado por el material genético del cromosoma 9. Entonces, este oncogen BCR ABL sintetiza mayor cantidad de una proteína llamada tirosinquinasa, y esta tirosinquinasa, que es una proteína de 210 kilodaltons, produce una alteración. Normalmente producimos tirosinquinasa, pero la médula ósea regula su producción. Cuando se presenta el cromosoma Filadelfia y como consecuencia de él el oncogen BCR-ABL, la tirosinquinasa se produce en demasía, es decir, en gran cantidad, y por lo tanto la médula ósea pierde la capacidad de regular la granulopoiesis, y debido a esa situación es que se presenta el caso de la leucemia mieloide crónica. Por lo tanto, el culpable de la leucemia mieloide crónica es la presencia del oncogen BCR-ABL que forma gran cantidad de tirosinquinasa. Desde el punto de vista epidemiológico, la leucemia mieloide crónica representa el 20% de todas las leucemias en el mundo y hasta el 3% de la leucemia infantil, recordando que cuando se presenta en niños tiene muy mal pronóstico y la única posibilidad de que el niño pueda sobrevivir es el trasplante medular. Otra característica de la leucemia mieloide crónica en los niños es que es usualmente cromosoma Filadelfia negativo, a diferencia de los adultos, en donde ya hemos visto al inicio de esta sesión que el 90-95% de ellos tiene el cromosoma Filadelfia que origina el oncogen BCR-ABL. Entonces los síntomas por los que el paciente consulta al médico usualmente son síntomas de anemia, fatiga, malestar general, también síntomas de la esplenomegalia como molestias abdominales, dolor abdominal, sensación de llenura precoz. El paciente dice: doctor, como poco y me lleno, y es debido a la gran esplenomegalia. Pérdida de peso debido al hipermetabolismo en que se encuentra el organismo por presentar un cuadro neoplásico, en este caso una leucemia mieloide crónica, y la sudoración excesiva, que también es producto pues del hipermetabolismo. Cuando examinamos al paciente vamos a encontrar que está pálido por la presencia de anemia, que tendrá esplenomegalia, y hemos referido de alguna manera que las características del vaso de la leucemia mieloide crónica o vaso neoplásico consisten en que tiene una consistencia dura o pétrea y que es bastante grande, inclusive puede llegar, como el caso de la chica que he visto el día de hoy, hasta la fosa ilíaca izquierda. Puede haber dolor externar debido a la infiltración que hay a nivel del periósteo en los huesos. Cuando vamos al diagnóstico ya de laboratorio o a través de exámenes auxiliares, encontraremos que el hemograma evidencia a nivel de la serie leucocitaria o blanca leucocitosis. Y esta leucocitosis puede estar entre 25.000 e inclusive estar en más de 100.000 por milímetro cúbico. Además de la leucocitosis, mencionemos el caso de la chica de hoy, que tenía más de 400.000 leucocitos. Hay granulocitos en diferentes estadios de maduración, desde el blasto hasta el segmentado. Por lo tanto, hay diferenciación. Dentro de la granulocitosis, obviamente predominan los neutrófilos, pero ya hemos dicho que además habrá basofilia y eosinofilia. Un dato interesante es que a mayor basofilia, peor pronóstico de enfermedad. Por lo tanto, debemos recordar que cuando nosotros tenemos un hemograma con basofilia, debemos descartar una neoplasia hematológica y sobre todo un cuadro mieloproliferativo crónico, cualquiera de los cuatro. Cuando estudiamos o evaluamos la serie roja, encontraremos anemia en diferente grado y podemos encontrar inclusive los glóbulos rojos o eritrocitos nucleados, llamados también ortocromáticos. Al evaluar la serie plaquetaria, usualmente hay trombocitosis, y esta trombocitosis
puede ser tan alta como estar por encima del 1.000.000 de plaquetas por milímetro cúbico y nos puede complicar el caso con el cuadro de trombosis, por ejemplo, arterial. Si estudiamos la médula ósea es hipercelular, y eso es obvio porque hay gran cantidad de granulocitos, con hiperplasia sobre todo de dos series. La serie granulocítica, entendamos que hay pues neutrofilia, basofilia, eosinofilia, y la serie meacariocítica, y por lo tanto se evidenciará con trombocitosis a nivel periférico. Y cierto grado de fibrosis medular representada por infiltración por fibroblastos. Desde el punto de vista bioquímico, los pacientes que tienen un cuadro mieloproliferativo crónico, sobre todo leucemia mieloide crónica, se caracterizan porque presentarán una disminución de la fosfatasa alcalina leucocitaria o FAL. Además, pueden tener alteraciones a nivel humoral, por ejemplo, aumento del ácido úrico, que podría dañar eventualmente el riñón cuando la cantidad de ácido úrico está muy alta en la sangre. Además, se caracterizan porque habrá un incremento de la vitamina B12 y de la capacidad de saturación de la proteína que transporta la B12, que ya sabemos que es la transcobalamina, y un aumento de la deshidrogenasa láctica, que nos dice que hay un hipermetabolismo o aceleración en la producción de la médula ósea. El paciente puede venir, como en el caso de esta chica, con una hiperleucocitosis en el 15 hasta el 20% del total de pacientes. Y se llamará así cuando la persona tiene más de 300.000 leucocitos, como en el caso de hoy. Signos que pueden deberse a la presencia de esta hiperleucocitosis. Debemos tener en cuenta que podemos encontrar taquipnia, disnea, priapismo, que es la erección patológica del pene, sumamente dolorosa. Fenómenos como la hipoacusia, hemorragia retiniana, mareo, visión borrosa, diplopía o estrabismo y papiledema. En este caso estamos mostrando un estudio citogenético, un estudio de cariotipo realizado en el INEN, que vale la pena aclarar, por desgracia, a nivel nacional, que es el único hospital MINSA que hace cariotipo a nivel de Lima. Entonces a nuestros pacientes tenemos, cuando tienen la posibilidad de pagar el cariotipo, enviarlos allí. Y el objetivo de mostrar esta diapositiva es mostrar la presencia del cromosoma Filadelfia, porque encontramos que hay una alteración a nivel del cromosoma 9, que está señalado con esta flecha, y aquí está el número 9, con el cromosoma 22. Hay intercambio de material genético entre los dos. Por lo tanto, está presente el cromosoma Filadelfia. En este caso, la presencia del cromosoma Filadelfia confiere buen pronóstico a la enfermedad, porque los pacientes que tienen cromosoma Filadelfia y por lo tanto oncogen BCR ABL tendrán pues como tratamiento los inhibidores de la tirosinquinasa, en este caso el imatinib. En cambio, los que son negativos al cromosoma Filadelfia no tienen esta posibilidad y deben ir lo más rápido a trasplante de médula ósea. Entonces, el informe citogenético dado en este paciente, en donde se le ha hecho pues el estudio de cariotipo, se dice que él tiene 46 cromosomas, que es varón porque tiene cromosoma X y además Y, pero que expresa la translocación 922 y aquí está clarísimo. Por lo tanto, tiene el cromosoma Filadelfia, ¿no? Otro caso, esta otra citometría de flujo, es de una paciente que tuvimos bastante mayor, que tenía un cuadro mielodisplásico y que fallece, pero antes de fallecer, ella misma solicitó que se le practique un estudio de citometría de flujo porque quería saber si se había transformado en una leucemia aguda. Por lo tanto, ella fue enviada, la sangre de esta señora de la médula ósea fue enviada con la presunción diagnóstica de leucemia aguda, porque en la sangre periférica se encontró gran cantidad de blastos. Pero al analizarla, vemos que hay incremento de los blastos, pero que no llega al 20%. Por lo tanto, no es una leucemia aguda. Sigue siendo un síndrome mielodisplásico.
representado en este caso por un síndrome mielodisplásico con exceso de blastos, porque es menos del 20% de blastos. Y los marcadores que expresa son marcadores del linaje mieloide. Por lo tanto, es un cuadro mielodisplásico o anemia refractaria con exceso de blastos. En este caso, que desgraciadamente está un poquito borroso, se ve también un estudio de citometría de flujo de un paciente de 38 años, un varón, en donde se ve que la población anormal o blástica es del 92,2%, y veamos que al estudiar las tres columnas, vemos que la columna que está evidenciando a los precursores nos dice que es TDT negativo. Por lo tanto, el linaje de la leucemia aguda, en este caso, no es linfoide, que es CD34 negativo, por lo tanto no es de precursores, que los marcadores mieloides que están en la columna del centro nos dice que es positivo para la mieloperoxidasa representada por las siglas CYMPO positivo, por lo tanto el linaje de la leucemia aguda es mieloide, y aquí lo señalo con la flechita, y nos da además otros marcadores mieloides como el CD13, CD23, nos dice que también está comprometida la estirpe monocítica, que es una variante de la estirpe mieloide, como es el caso del CD14 y del CD64. En cambio, para el linaje linfoide es negativo, tanto el CD19 como el CD79. Para la estirpe eritroide es ligeramente positivo el CD71, para la estirpe megacariocítica es negativo. Por lo tanto, se trata en este caso de una leucemia mieloide aguda, porque es mieloperoxidasa positiva, no promielocítica, que tiene un componente monocítico, expresado por estos dos marcadores de la estirpe monocítica. Probablemente se trate de una leucemia M5B o monocítica. Y esto es un informe citogenético molecular llamado técnica de Fish, que es como está allí: hibridación in situ con fluorescencia en un paciente también nuestro. Es otra manera de solicitar el oncogen BCR-ABL, que en este caso está representado por la unión de estas dos estructuras, una de color verde y una de color rojo. Desgraciadamente, al hacer el escaneo pues del resultado del examen, obviamente no ha salido muy bien, pero se ve que hay oncogen BCR-ABL presente tanto en este punto como en el punto de acá, ¿no? En este caso hay dos oncogenes BCR-ABL presentes. Por lo tanto, el paciente tiene el oncogen BCR-ABL positivo. Por lo tanto, tiene cromosoma Filadelfia positivo. Este es otro caso, uno de los últimos casos que nos ha llegado, mamá de una enfermera del centro del Perú, específicamente de Huánuco, que viene porque tiene un recuento plaquetario de 1.800.000 plaquetas. Entonces viene referida del hospital de su comunidad como si fuese una trombocitosis primaria. Pero ustedes recordarán que la trombocitosis primaria es un cuadro mieloproliferativo crónico cuyo diagnóstico es por exclusión. Entonces, para aceptarlo como trombocitosis primaria, yo tengo que negar que es leucemia mieloide crónica negativo y que es policitemia vera negativo. ¿Cómo lo niego? Estudiando la médula y viendo que no hay hiperplasia eritroide y que los depósitos de hierro están normales. Y además solicitándole un estudio genético o de cariotipo y negando la presencia del cromosoma Filadelfia, que en este caso estuvo presente. Por lo tanto, no se trataba de un cuadro de trombocitosis primaria o esencial, sino se trataba más bien de una leucemia mieloide crónica que tenía pues una expresión bastante alta en relación al recuento plaquetario. Vean ustedes que está presente la traslocación entre el cromosoma 9 y la traslocación entre el cromosoma 22.
Por lo tanto, está presente el cromosoma Filadelfia. El resultado del estudio citogenético o de cariotipo está en el centro. La señora tiene 46 cromosomas, XX porque es mujer, con traslocación 922, por lo tanto tiene el cromosoma Filadelfia positivo. Ella, con esto ya aparentemente es suficiente. Ya con ella se sabe que la persona tiene el oncogen BCR-ABL porque este oncogen es producto del cromosoma Filadelfia. Pero como la hija es enfermera, nos pidió que se viera una prueba más específica para estar completamente seguros si la madre tenía o no la leucemia mieloide crónica, porque ella había venido obviamente con otro diagnóstico. Entonces le dijimos que sí, que había un estudio de biología molecular en donde se pedía específicamente la ubicación del oncogen BCR-ABL. Y ustedes ven que está presente y que está expresado a nivel de este rectángulo. Entonces, el comentario dice: en el estudio de biología molecular por la técnica de reacción en cadena de la polimerasa, se detectó expresión del gen de fusión BCR-ABL, por lo tanto, es cromosoma Filadelfia positivo. O sea, esto confirma que el cariotipo estaba en lo correcto, porque también dice que hay traslocación 922. Entonces, esto es lo último que a la fecha se puede solicitar, la biología molecular, para establecer si está presente o no un oncogen, sea la leucemia que sea. En este caso, se está tratando pues de una leucemia mieloide crónica porque es oncogen BCR-ABL positivo. En relación al tratamiento de la leucemia mieloide crónica, cuando tiene hiperleucocitosis y ocasiona los síntomas que ya hemos mencionado, el tratamiento consiste en la leucoferesis. ¿Y en qué consiste la leucoferesis? En someter a la persona a una máquina que le va a extraer gran cantidad de leucocitos para disminuir la carga tumoral. Y además darle quimioterapia citorreductora, que en este caso es la hidroxiurea. La hidroxiurea es un mielosupresor que se constituye en el medicamento referente para el tratamiento de los 4 mieloproliferativos crónicos. Recordemos: policitemia vera, leucemia mieloide crónica, trombocitosis primaria y mielofibrosis. En relación al curso y pronóstico de la leucemia mieloide crónica, vulgarmente conocida en la jerga médica como LMC, la sobrevida sin tratamiento es máximo de 47 meses, siempre y cuando se presente en personas mayores. Pero hemos dicho que en pacientes jóvenes o niños el tiempo o expectativa de vida es menor. Por lo tanto, el tratamiento debe ser el trasplante medular. Obviamente, cuando el paciente recibe tratamiento, como es el caso del uso de la hidroxiurea o del alfa-interferón, la sobrevida va a incrementarse. Y el paciente fallece cuando se transforma en una leucemia aguda, conociéndose a esto como fase acelerada o blástica. Por lo tanto, el paciente que debuta con un cuadro crónico de leucemia mieloide crónica y es controlada esta fase de la enfermedad con hidroxiurea o con cualquier otro medicamento como el alfa-interferón, y a la fecha con el imatinib, que es un inhibidor de tirosinquinasa, cuando no recibe justamente este medicamento tirosinquinasa, inhibidor o imatinib, progresa la enfermedad y llega un momento que pueden ser 2 años, 3 años o 4 años, en donde si el paciente está recibiendo alfa-interferón o hidroxiurea más no imatinib, se transforma en la fase acelerada o también llamada de transformación, cuyos síntomas se reconocen porque nuevamente la persona empieza a perder peso, presenta nuevamente fiebre, presenta astenia, sudoración y nuevamente dolorosa. La esplenomegalia se hace progresiva a pesar de que esté recibiendo tratamiento de quimioterapia. No hay respuesta a la quimioterapia habitual, me refiero al interferón o a la hidroxiurea, y como consecuencia de del no beneficio con la quimioterapia, vamos a encontrar incremento de blastos tanto en la sangre periférica como en la médula ósea. La fase de aceleración o transformación, si realizamos en este momento un estudio cromosómico, nos mostrará
más cromosomas Filadelfia. Por ejemplo, 2 cromosomas Filadelfias por célula, en donde antes se mostraba 1 por célula, y habrá mayor cantidad de mielofibrosis. La última fase, o la fase aguda o de leucemia aguda, se llama crisis blástica, y los síntomas que nos orientan a pensar en que el paciente está haciendo una crisis blástica fuera de la médula ósea es la presencia de adenopatías o adenomegalia, infiltración de la leucemia en piel, y esto se conoce con el nombre de leucemides o sarcoma granulocítico, convulsión por compromiso del sistema nervioso central, diarrea por compromiso de la vía digestiva, por ejemplo, retención urinaria por compromiso del aparato genitourinario y dolor óseo por infiltración de la médula ósea. La crisis blástica es ya una leucemia aguda, y esta leucemia aguda puede ser mieloide en casi el 80% de pacientes y linfoide en casi el 30% de pacientes. Entonces, una persona que empieza con un cuadro de leucemia mieloide crónica puede morir con una leucemia aguda por avance de la enfermedad, cuando no recibe imatinib o inhibidor de tirosinquinasa, siendo cromosoma Filadelfia positivo. En relación al tratamiento, obviamente el tratamiento es con quimioterapia. La primera quimioterapia que se utilizó fue el busulfán, que consistía pues en dar entre 4 a 6 gramos por vía oral hasta llegar a un recuento leucocitario de 30.000, pero daba pues efectos adversos bastante importantes como mielosupresión, fibrosis medular, fiebre, diarrea y debilidad. Luego aparece la hidroxiurea, que es un medicamento bastante noble y a la fecha bastante barato, porque una cápsula de hidroxiurea a la fecha cuesta un sol. Entonces, la hidroxiurea, como ya hemos dicho, a la fecha se constituye en el medicamento referente para el tratamiento de los cuadros mieloproliferativos crónicos, dentro de ellos la leucemia mieloide crónica, sobre todo si es cromosoma Filadelfia negativo. La dosis de inducción o de inicio de tratamiento, sobre todo para LMC, es 50 miligramos por kilo, y la dosis de mantenimiento es 30 miligramos por kilo. Por ejemplo, de acuerdo pues al peso de cada persona, la dosis diaria total puede fluctuar entre 1 gramo a 6 gramos por día. Obviamente se debe ir disminuyendo a 30 miligramos por kilo cuando se llega a 20.000 leucocitos por milímetro cúbico. Y cuando se llega a menos de 10.000, como por ejemplo 5.000 leucocitos por milímetro cúbico, se tiene que suspender la medicación. El efecto adverso más importante es la mielosupresión y la maduración megaloblástica, y nos damos cuenta porque el volumen corpuscular medio de los glóbulos rojos empieza a incrementarse. Otro medicamento que se puede utilizar en la leucemia mieloide crónica es el uso del alfa-interferón, que también da un buen porcentaje de remisión en la fase crónica, que es la fase de debut. Los efectos adversos del alfa-interferón son básicamente el dolor óseo y alteraciones de la función hepática, renal y cardíaca. Habíamos mencionado que cuando este cuadro se presenta en niños o en jóvenes, definitivamente debemos pensar en el trasplante medular, trasplante de médula ósea, en lo posible halogénico, es decir, de una persona diferente al enfermo. En esta diapositiva ustedes ven que está en evolución el manejo de la leucemia mieloide crónica, y debemos tener en cuenta que una complicación bastante frecuente es la hiperuricemia. Cuando hay hiperuricemia debemos dar una hidratación vigorosa y además agregar diuréticos para asegurar una diuresis mayor de 2 litros y evitar el daño renal. Obviamente tenemos que dar quimioterapia. Esta quimioterapia puede estar representada por un mielosupresor, como es el caso de la hidroxiurea o del busulfán. Puede estar también involucrado el alfa-interferón, pero a la fecha hemos dicho que cuando el paciente tiene el cromosoma Filadelfia y por lo tanto es tirosinquinasa positivo, se tiene que utilizar el imatinib, que es el medicamento de elección a la fecha. En esta diapositiva se trata de resaltar el tratamiento de imatinib, teniendo en cuenta que el oncogen responsable del desorden mieloproliferativo crónico, en este caso la leucemia mieloide crónica, es la gran producción de la proteína llamada tirosinquinasa,
producto del oncogen BCR-ABL, que ya hemos dicho es detectado entre el 90 y 95% de pacientes que tienen esta patología. De tal manera que el imatinib, que es el medicamento, actúa sobre el origen de la enfermedad. ¿Y qué significa esto? Que borra el defecto. Si yo a un paciente que está recibiendo imatinib le hago un estudio cromosómico, no voy a encontrar el cromosoma Filadelfia positivo como lo era antes del uso del imatinib. Y si les hago el estudio molecular para ver si hay oncogen BCR-ABL, tampoco lo voy a encontrar. Por lo tanto, la naturaleza de la enfermedad desaparece. En esta diapositiva lo que se trata de demostrar es que el oncogen BCR-ABL actúa produciendo gran cantidad de proteína, en este caso llamada tirosinquinasa, que va a tener efecto sobre las células, sobre todo de estirpe granulocítica en la médula ósea y megacariocítica. Por lo tanto, va a hacer que la médula ósea pierda la capacidad de regular la producción de esta célula. ¿Qué es lo que hace el imatinib? El imatinib, como desarticula el oncogen BCR-ABL, disminuye o anula la producción de tirosinquinasa. Por lo tanto, la médula ósea vuelve a comandar la mielopoiesis y desaparece la enfermedad mientras se recibe el medicamento. Cuando se deja de recibir el medicamento, reaparece el oncogen. Por lo tanto, la acción del imatinib no es de curación definitiva. Como les dije al inicio de la clase, las leucemias crónicas se caracterizan porque hasta la fecha no hay ningún medicamento que las cure definitivamente. Pueden haber medicamentos como el caso del imatinib que borre el defecto citogenético e inclusive el oncogen, pero mientras se reciba. Una vez que se deja de recibir, reaparece la característica de la enfermedad. Entonces, como conclusión, el imatinib es efectivo y se ha establecido como tratamiento de primera línea a todos los pacientes que tienen leucemia mieloide crónica en fase crónica y que son BCR-ABL positivos. Es superior a cualquier otro medicamento porque hemos dicho que actúa sobre la base genética de la enfermedad. Vean ustedes en este cuadro una cuestión muy interesante. El imatinib en fase crónica da una remisión hematológica completa a todos los pacientes que tienen cromosoma Filadelfia positivo. Y cuando está el paciente en la fase acelerada o de transformación, tiene un porcentaje de control de enfermedad bastante alto, más bien altísimo, 80%, a diferencia de los otros medicamentos. En este caso, la diapositiva trata de evidenciar el desorden o disturbio mieloproliferativo crónico. Lo mismo que vemos en la sangre periférica lo vamos a encontrar en la médula ósea. Por eso se dice que la médula ósea de la leucemia mieloide crónica no es un hallazgo significativo porque evidencia lo mismo que vemos en la sangre periférica. Es decir, no hay un incremento de blastos por encima de 20%. Y más bien vemos otro tipo de células, como por ejemplo los mielocitos, que son esas células grandes, monolobuladas en su núcleo, con gran cantidad de citoplasma. Después vemos a los juveniles, bastones y hasta los segmentados. Otras diapositivas en donde se evidencia pues que hay un predominio de la serie neutrofílica sobre las otras estirpes granulocíticas. Y recordemos que cuando nosotros en un frotis de sangre periférica encontramos basofilia, que está representado por estos basófilos, debemos descartar necesariamente la presencia de un cáncer hematológico tipo desorden o disturbio mieloproliferativo crónico. Un frotis de sangre periférica en donde la leucemia mieloide crónica muestra positividad para el negro Sudan Black en los gránulos de la serie mieloide. También se ve en la leucemia mieloide aguda. No es necesario realizarlo, pero se los traigo como un aporte o una novedad. La médula ósea de la leucemia mieloide crónica no es necesario ser biopsiada, basta con el aspirado de médula ósea. En este caso se ha hecho una biopsia de médula ósea y el objetivo es mostrar pues la gran cantidad de células que hay alrededor de la poca estructura grácea que hay en la médula ósea, ¿no? Entonces el material hematopoiético está definitivamente hiperplasiado, con gran cantidad de megacariocitos y gran cantidad de serie granulocítica. Lo mismo
en una biopsia a mayor aumento. Y quizá lo llamativo de esta diapositiva es mostrar estas estructuras llamadas cristales de Charcot-Leyden, que se ve en una biopsia de médula ósea de un paciente con leucemia mieloide crónica. Habíamos mencionado que el término metaplasia mieloide involucra a la formación de sangre fuera de la médula ósea y que el órgano más comprometido es definitivamente el vaso. Por eso los 4 mieloproliferativos crónicos presentan esplenomegalia. Pero también otros órganos de nuestro cuerpo pueden expresar metaplasia mieloide. Y en este caso la metaplasia mieloide está en el hígado. Vemos que en una biopsia de hígado hay formación de células hematopoyéticas fuera de la médula ósea, en este caso en el hígado. Por lo tanto, la metaplasia mieloide en este caso es hepática. La sangre periférica de un paciente que se encuentra en fase acelerada de transformación. Habíamos dicho que esto se da cuando el paciente que es cromosoma Filadelfia positivo no recibe imatinib o inhibidor de tirosina quinasa. Entonces, ¿cómo reconocemos a la fase de aceleración? Porque a pesar de que está recibiendo hidroxiurea o alfa interferón, por ejemplo, habrá incremento de blastos, por lo tanto fracaso al tratamiento clásico. Aparecen o reaparecen los basófilos y los eosinófilos y aparecen nuevas alteraciones cromosómicas. Nuevamente una diapositiva en donde se muestra que los blastos están incrementándose en la médula ósea y en la sangre periférica. Por lo tanto, el paciente que no recibe imatinib o inhibidor de tirosina quinasa y recibe, por ejemplo, hidroxiurea o alfa interferón, está yendo a la segunda fase o fase de transformación. Bueno, con eso hemos terminado la clase por esta vez y hemos hablado de las 2 leucemias crónicas que se presentan dentro del gran grupo de las neoplasias hematológicas. Muchísimas gracias por su atención. Por si acaso, para los que no conocen, esto es tomado en Huancayo y era la primera vez que yo vi un arcoíris en el Perú, porque había visto pero en otros países. Así que me llamó sobremanera la atención y le tomé una fotografía. Muchas gracias y buenas noches.